Vamos a dar el enfoque ahora de lo que pasa a nivel internacional. ¿Cómo está Uruguay en el plano internacional? ¿Cómo estamos insertos en el mundo? ¿Y cuáles son las ventajas que tenemos al momento de las negociaciones a distinto ámbito con distintos bloques? El manejo de las relaciones internacionales fue desde siempre uno de los factores fuertes del poder nacional en Uruguay. Fue una fortaleza del Estado uruguayo. En los últimos años estamos escuchando muchas voces críticas que dicen que el Uruguay se está comportando un poco en forma errática. ¿Hacia dónde vamos? Estaba leyendo el otro día, recordando una frase de Bob Greene que decía: el que no sabe lo que quiere, acaba donde no quiere estar. Es como barco sin destino. Veamos qué tienen que decirnos los exportadores uruguayos respecto del Uruguay mirando al mundo. Exportamos a 137 países y el mundo es el límite para Uruguay. Entonces, tenemos, si bien mercados que están cerca, que son los del Mercosur, también vamos a mercados lejanos. Y bueno, estamos hoy posicionados exportando a Rusia, a Bangladesh, a todos los países de Medio Oriente. También estamos exportando al NAFTA, en toda América del Sur y a Europa, China, Japón, Asia. Hay diversificación de productos, hay tecnología dentro de esos productos, porque lo importante es el agro inteligente, ser un país agrointeligente, y eso quiere decir que todo lo que es la trazabilidad que se apoya sobre tecnologías es transversal a todos los productos. Entonces eso da certezas en el mercado mundial de que nuestros productos se conocen desde dónde se plantan, dónde se producen, qué comen los animales que se exportan al mundo, ya sea en pie o en carcasas o en porciones. Creo que hay que hacer mucho más hincapié en la imagen país, que eso nos ayude y complementa ese esfuerzo que hace el empresario exportador, y se está trabajando. No es que no se haya hecho, sino que se está trabajando junto con el Instituto Uruguay 21 y el Ministerio de Turismo en lo que es a la estrategia de imagen país. Al gobierno le pedimos que se baje los costos que son de los impuestos que pagamos, y también el costo de los trámites, porque eso son costos ocultos y que tenemos que trabajarlo en el día a día, porque si no, otros proveedores del mundo que tienen menos costos van a ser más competitivos que nosotros. En definitiva, el país se tiene que relacionar con el exterior precisamente para esto, ¿no? Para colocar sus productos y otros puntos, pero fundamentalmente esto. La estrategia del país en este sentido, ¿está bien? ¿Es solamente Mercosur? ¿Hay que diversificar? ¿El tratado con la Unión Europea? ¿Los problemas de las crisis que han tenido? ¿O hay que ir tras estas otras dos grandes potencias que surgen, que son como India y también China? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Habida cuenta que al principio se pensaba en afinidades ideológicas, que hay muchas en América Latina, pero sin embargo no ha redundado en mayor colocación de productos. Bueno, a mí me pareció muy bien lo que dijo la señora Eisenberg, distinguida gerente general de la Unión de Exportadores del Uruguay. Hay que diversificar los mercados y hay que facilitar el comercio internacional, y eso se ha logrado. Eso indudablemente constituye un mérito que se le debe reconocer a este gobierno. Nuestro país en varios rubros ha alcanzado mercados que otros países no han obtenido, incluso en el rubro carnes. De modo que creo que ese es un aspecto que se debe destacar. En cuanto a otros aspectos que tienen que ver con la política internacional, yo creo que el Uruguay sigue manteniendo un enorme prestigio. Es verdad que en el siglo XX el Uruguay era una especie de niño mimado de la comunidad internacional. Desde los tiempos en que José Valle Ordóñez, en la segunda conferencia de La Haya, hizo una exposición y un planteo que fue realmente deslumbrante. A la época de Baltasar Brum, cuando bregó por el principio de no intervención,
o personalidades como la Rodríguez Larreta, Domínguez Cámpora, Alberto Guani, José Antonio Mora Otero. Incluso el derecho del mar, que se concretó fundamentalmente en la Convención Derecho del Mar del año 1982, Convención de las Naciones Unidas, es el fruto en gran parte de juristas de la talla de Felipe Paulillo y de Julio César Lupinacci. Es decir, nuestro país ha tenido juristas de la talla de Eduardo Jiménez de Aréchaga, que fue la personalidad más importante del derecho internacional del siglo XX en América. Fue presidente de la Corte Internacional de Justicia, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y un tratadista reconocido en todas partes del mundo. Y yo pienso que queda ese prestigio, el prestigio que se adquirió cuando Rodríguez Fabregás fue uno de los protagonistas de la Carta de San Francisco constitutiva de las Naciones Unidas. Queda en la comunidad internacional esa imagen tan importante que se refleja, por ejemplo, en el hecho que el doctor Didier Operti presidió la Asamblea General de las Naciones Unidas hace algunos años y que ahora el embajador doctor José Luis Cancela acaba de presidir la primera comisión de la Organización de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que constituye un gran mérito si tomamos en cuenta que ya no hay 45 estados como los había hace 60 o 70 años, ahora hay más de 200 países y eligen al Uruguay. De modo pues que nuestro país tiene un prestigio, todavía lo mantiene, debo reconocer que no alcanza los niveles que tuvo años A, pero esperemos que en algún momento los pueda recuperar. ¿Usted coincide con eso? Sí, con respecto a la consideración con que el Uruguay es mirado desde afuera, en grandes líneas estamos de acuerdo. Digo, cualquier internacionalista lo sabe, que sea uruguayo o de otro país, los nombres como Jiménez de Aréchaga, no conoce todo. Está bien, pero eso es parte de un pasado. Correcto. La pregunta de ustedes iba a ver si el Uruguay estaba defendiendo sus intereses. Yo creo que en la continuidad de ese pasado, en grandes líneas, el Uruguay se ha mantenido en el rumbo históricamente. Lo que pasa es que también es cierto que los países tienen la política exterior que pueden, no siempre la que quieren. O sea que en realidad la política exterior es un resultado de una voluntad política, por lo tanto hay de una definición de rumbo, pero tampoco se puede definir cualquier rumbo, porque el contexto internacional que nos rodea, y más a un país relativamente pequeño, no tiene la libertad de todas las opciones. Entonces efectivamente, ustedes hablaban de una orientación de la política exterior más hacia lo ideológico, ¿verdad? Me da la impresión que esa orientación, que no se corresponde con la tradición clásica del país, aunque no es que tuviésemos una política exterior neutra, ¿verdad? Pero no cargábamos las tistas en eso. De alguna manera los hechos han ido demostrando de que por ese camino no se va muy lejos, ¿verdad? Y hoy tenemos como principal socio comercial inevitablemente a la China, y no por razones ideológicas, porque la China es un gran comprador y se mueve con un dinamismo y nos paga precios realmente, creo que somos la carne más cara del mundo. Cuando en realidad la idea inicial era que nuestros partners comerciales iban a ser el Mercosur o Venezuela, ¿me explico? O lo que fuese en el ámbito de ese espacio que en algún momento se ideologizó. Ahora, Bonilla, las relaciones internacionales del país, y la pregunta va para ambos, es la manifestación o debería ser la manifestación de cuál es la estrategia nacional, hacia dónde va el Uruguay. Y fíjese qué dato interesante, en los últimos 60 años, 50 años, Uruguay ha pasado a ser de un país tradicionalmente de base agropecuaria, ha intentado ser en algún momento un país industrial, quisimos ser plaza financiera, nos dedicamos a ser un país turístico. Somos el Uruguay natural, acuñamos esa frase, que representa eso, es todo un símbolo, ¿sí? Pero al mismo tiempo hoy instalamos por ejemplo plantas de celulosa o estamos hablando de la minería. Una diversificación de cursos de acción propia de países grandes. Uruguay, ¿debería abrir el abanico de esa manera o concentrarse y definirse, somos esto, queremos esto y vamos hacia tal destino? Vamos a un corte y si les parece
entramos en este tema? Es difícil. Somos gente de palabra.